Lozano y hoy te voy a enseñar a hacer jamón vegano con ingredientes fáciles de conseguir y en una versión saludable. Estos son los ingredientes, están escritos en la descripción de este video. En una licuadora agrega una taza de harina de garbanzo, la cual le dará la consistencia elástica al jamón. Esta se hace licuando garbanzos crudos hasta pulverizarlos y después colando. Una cucharadita de harina de avena, la cual se hace licuando avena cruda. 1.5 cucharaditas de sal de mar o sal de tu preferencia. Una cucharada de cebolla en polvo. Una cucharadita de ajo en polvo. Un cuarto de cucharadita de pimienta. Una cucharada de paprika en polvo. Un pedazo muy pequeño de betabel para dar color rojo más intenso. Esto es opcional. Un cuarto de taza de pimiento rojo picado. Un cuarto de cucharadita de dátil o endulzante de tu preferencia. Esto es opcional. 1.5 tazas de agua. 1.5 cucharadas de vinagre de chile jalapeño o vinagre blanco o cualquier vinagre de tu preferencia. Licúa muy bien todos los ingredientes. En un refractario o molde que soporte la comida caliente, coloca una capa de aceite de oliva o aceite de tu preferencia para que no se vaya a pegar el jamón. Coloca la mezcla de la licuadora en una olla. Puedes agregar chiles jalapeños en trozos muy pequeñitos o aceitunas o hierbas finas, cualquier ingrediente de tu preferencia. Esto es opcional. Calienta a fuego medio, bate constantemente hasta que la mezcla quede pastosa. Coloca la mezcla en el molde aceitado y aplana con una pala. Después, cuando no esté tan caliente, puedes darle forma con tus manos para que el jamón quede del grosor que quieras. Puedes darle diferentes formas, como hacerlo rectángulo para cortarlo en cuadritos y agregarlo para botanas, ensaladas. También puedes darle forma de salchichas. Refrigera por 1 hora para que se vuelva más sólido. Después de refrigerar por 1 hora, corta con un cuchillo bien afilado y con una pala saca con mucho cuidado los pedazos de jamón. Ya que no tiene conservadores, recomiendo comer lo más pronto posible. Puedes guardar en el refrigerador y durará por un par de días a lo mucho, pero puedes guardar en un molde en el congelador si quieres que te dure por más tiempo, colocando una rebanada de jamón, luego un pedazo de papel para hornear y luego otra rebanada de jamón y así sucesivamente. Esta es una alternativa saludable al jamón, salchichas y embutidos, ya que las carnes procesadas de origen animal fueron catalogadas como cancerígenas para el consumo humano, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Forman parte del mismo grupo en donde se encuentra el tabaco, el asbesto y las emisiones de diésel. Aquí tienen el jamón vegano, lo recorté yo, me quedaron las rebanadas un poco más pequeñas, ustedes córtenlas del tamaño que, no sé si van a hacer un sándwich, del tamaño que le quede. Aquí pueden ver la textura, está súper bien, o sea, es una textura flexible parecida a la del jamón. La harina de garbanzo es perfecta para hacer embutidos veganos, precisamente por esto, porque tiene como... le da el toque que le da el agar-agar a otras recetas, pero bueno, con el agar-agar, algunas partes, al menos en México, es más difícil de conseguir. Entonces siento que esta es una opción súper buena que puedes conseguir como más fácil en Latinoamérica. En la mayoría de las tiendas es como también un precio más accesible, entonces me gusta. El gusto obviamente sí tiene un toque de garbanzo porque está hecho con garbanzos, pero sabe súper rico. Y los ingredientes no se limiten a los que les digo yo. Cualquier especia que a ustedes les parezca buena se la pueden poner, le pueden poner hierbas, le pueden poner también aceitunas a la hora en lugar de chile jalapeño. Me gusta, está súper bien. Me gustó mucho porque tiene el toquecito a chile jalapeño. A mí me gusta la comida picante. Me hice un sándwichito, como pueden ver. Todavía no he comido, así que le voy a dar la primera mordida en cámara. A ver qué tal está. Le puse mayonesa vegana, le puse queso vegano. Si no pueden conseguirla fácil en alguna tienda, también tengo las recetas para que las chequen. Voy a dejar por aquí
los links. Y bueno, ya le voy a dar la mordida. Soy Paola Lozano, Namaste.